oportunidad de imprimir su nuevo material, la segunda parte del material? Sí. Sí, sí lo tienen ahí, qué bueno. Yo creo que vamos a leer por ahí un poco algunas partes. Este tema del yo se llama el título. Es un tema, como dice ahí al principio, es algo que el Espíritu Santo tiene que revelar a cada uno. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuál es la provisión de Dios para ese yo, pues, para ese mal que muere en mí, que menciona también Pablo? ¿Cómo se llama? Poder distinguirlo también de lo que pasó en la cruz con el viejo hombre. Creo que ahí hay una distinción importante que hacer. Y cómo combatirlo, cómo esa batalla diaria que todo creyente descubrimos cuando recién nos convertimos o conocemos del Señor o creemos para nacer de nuevo. Eventualmente la experiencia es que al paso de semanas o meses, quizá la expectativa de creer en Dios, de aceptar a Cristo como tu Salvador o confiar en Él como nuestro Salvador o quien perdona nuestros pecados. La expectativa es que sí, las cosas van a ser diferentes, pero como que voy a ser una buena persona de aquí en adelante, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tuvo esa expectativa o esa esperanza. A lo mejor todos la tenemos, ¿no? De que si tenemos una vida pues alejada del Señor, en necesidad y con las complicaciones mismas que Dios permite para que nos acerquemos a Él, cuando confiamos en Cristo, tenemos el perdón de pecados. El Señor nos libera de una tremenda culpa, la esperanza eterna, pero posiblemente pensamos que a partir de ese momento de nuestra conversión o del nuevo nacimiento, de ahí en adelante, ya no voy a tener malos pensamientos o en automático voy a ser en general una buena persona, voy a tener naturalmente nuevos hábitos o buenos hábitos o dejar de mentir, ¿verdad? O dejar de enojarte o ser paciente, ¿verdad? Les digo que quizá esta es la esperanza o la expectativa de todo creyente o de muchos, que a partir del nuevo nacimiento ya no va a haber maldad en mi vida posterior. Entonces, de eso se trata el asunto aquí, los primeros renglones del texto, que dice que todo creyente tiene que llegar a una revelación del yo. Es decir, las semanas o meses te das cuenta que de pronto ya algo te hizo enojar o te hizo ser impaciente o un mal pensamiento cruza por tu cabeza y entonces nos detenemos en un momento y decimos, a ver, ¿qué está pasando? Porque yo pensé que era una nueva persona o yo pensé que esto ya no me iba a suceder a mí, tener el impulso por enojarme o hacer daño a alguien o, ¿cómo se llama? Ser impaciente o un mal pensamiento o una mentira, lo que sea, pues, ¿verdad? Entonces, ese descubrimiento es algo que Dios también permite que sea parte de nuestra vida cristiana, parte importante de nuestro crecimiento como creyentes, porque a partir de esa revelación del yo,
encontramos que las cartas de Pablo están llenas de referencias de lo que sucede en el creyente y de la provisión de Cristo para ese yo o ese mal que mora en mí, ¿verdad? Y la cruz está involucrada, por supuesto, la fe o la consideración de la nueva vida está involucrada y también una dependencia diaria de la obra de Cristo. La posición también está involucrada, lo que soy y lo que ya no soy en Cristo. Entonces, me gustaría, yo creo que primero, antes de dar alguna definición o algún detalle así como dogmático o ¿cómo se dice? Final, pues, estrictamente final. Creo que me gustaría más bien que fuéramos a los textos, algunos textos de la Biblia, y dejar al Espíritu Santo hacernos esa revelación, ¿verdad? Yo creo que más que una información que pase de mente a mente, de una cabeza a otra, como una información doctrinal, por decir, creo que esta parte del yo y de la provisión de Dios para este yo es algo que Dios le revela a cada creyente, ¿sí? Es algo que Dios te enseña personalmente a ti y nos lleva a confiar en las Escrituras y en la obra de Jesucristo al respecto, a la provisión de Dios para el yo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con los textos aquí en 2 Corintios. Hay un versículo, unos textos interesantes, y ahorita vamos a ir a otros. En 2 Corintios, capítulo 4, por ejemplo, ¿alguien quiere leer, por ejemplo, el versículo 6? 2 Corintios, si alguien lo tiene, por favor. Yo lo leo. Ah, perdón. Adelante, Sí, por favor. adelante. Sí, gracias. Adelante. Ah, bueno. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Este es un versículo muy bonito, como Pablo usa estas ilustraciones o estas referencias de las tinieblas y de la luz. Es una referencia al nuevo nacimiento, ¿verdad? A la vida espiritual que Dios pone en nosotros cuando creemos en Jesucristo. Dice, mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Van a hacer una comparación con la creación, ¿verdad? Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él ilumina nuestros corazones y lo llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero luego vean el versículo 7, dice, pero tenemos es decir, el conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo, este tesoro en vasos de barro, refiriéndose al cuerpo mortal, ¿verdad? A nuestro cuerpo es un vaso de barro para que la herencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estas referencias del versículo 10, 11 y 12 hablan acerca de la co-crucifixión que ya hemos visto y estudiado en Romanos 6, ¿verdad? Que morimos juntamente con Cristo. El viejo hombre murió juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre, y somos identificados en la muerte de Jesucristo, en su sepultura y en su resurrección, que somos, nos consideramos, nos presentamos delante de Dios como vivos de entre los muertos, ¿verdad? Esta información, esta parte de la crucifixión ya la hemos estudiado antes. Entonces, vean cómo Pablo se refiere a su servicio o su ministerio como misionero o predicador. ¿Cómo se refiere? Dice, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No hace referencia al riesgo de su trabajo, ¿sí? No es una referencia al riesgo de morir por predicar el evangelio, sino es una referencia a que está entregado a muerte, ¿sí? La vida del yo está entregada a muerte, considerado muerto justamente con Cristo. Y de esa muerte o de esa consideración de nuestra co-crucifixión, dice el versículo 11, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿sí? La vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Y luego el versículo 12 lo repite. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros. ¿Sí? El efecto o la acción que lleva a cabo Pablo de ministrar la palabra, de compartir, de predicar, de enseñar, ¿sí? Lleva un efecto de vida, pero es la vida de Cristo en su carne mortal. Luego el versículo, teniendo el mismo espíritu, me salté el versículo 10, es versículo 10, 12, son las tres referencias, me brinqué el 10, perdón. Por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vean cómo en versículo 10, versículo 11 y versículo 12, Pablo habla de este principio, que en su ministerio lo que él hace de predicar y enseñar y alentar a los creyentes y escribir, se manifiesta la vida de Cristo después de que él está considerado muerto juntamente con él. Sí, la vida que brota de la... ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna observación? ¿Alguna observación, comentarios? ¿Nada? Bueno, entonces, dan otros versículos. El primero está en Efesios 4. Vamos a ir a unos textos en Efesios y otros parecidos en Colosenses. Efesios 4. Por ejemplo, el 17. ¿Alguien lee 4:17, por favor? ¿Quién lo lee? ¿No lo Rafa? Sí, Víctor, por favor. Para que hable Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿hasta ahí o también 18? No, más bien estás en otro, ¿no?
Es Perdón. Efesios Estoy en el 3, 4. perdón. Sí, estaba en el capítulo 3. Entonces, 4:17, ¿va? Sí. Ok. Ahí va. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ajá. Aquí estas exhortaciones de Pablo, ya no a los gentiles en la vanidad de su mente, es decir, como una persona que no tiene el conocimiento de Dios, que no ha nacido de nuevo, que sigue en tinieblas, que no le ha resplandecido el conocimiento de la de Dios en su corazón, ¿verdad? Que no tiene una nueva posición en Cristo y no tiene la vida de Cristo en él, ¿sí? Y Pablo les dice, ya no andéis como los otros gentiles, refiriéndose a la conducta, a lo que uno hace, ¿verdad? Y luego vean el versículo 22, ahí mismo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos textos son muy interesantes, a veces un poco puede ser como mal entendidos o mal ubicados en lo que sucede en nuestra vida. Entonces, este es el descubrimiento que todo creyente tiene que hacer, o el Espíritu de Dios nos revela esta parte. Por ejemplo, dice en el versículo 25, desechando la mentira, ahí mismo. 26, airaos, pero no pequéis. 28, el que hurtaba, no hurte más. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sí? Esas son acciones o son características o es fruto de la vida sin Cristo, ¿verdad? Mentira, airarse, hurtar, palabras corrompidas y hay otras cosas pues ahí también en los textos, pero en Gálatas, estos textos conocidos que dice el fruto de la carne y el fruto del espíritu, ¿verdad? Y entonces el descubrimiento o la revelación que Dios hace cuando un creyente nacido de nuevo, a las semanas o meses de tener la expectativa de que tiene una vida nueva y la vida va a ser completamente diferente, se da cuenta que de pronto está dominado o está impulsado a mentir, a airarse, a hablar palabras corrompidas, a tener un pensamiento impuro, y entonces nos detenemos y decimos, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y creo que todo creyente que pasa por ahí empieza a tener una búsqueda de una explicación, ¿verdad? Empieza a tener una búsqueda de qué está pasando y qué puedo hacer para evitar o para cambiar eso. Y ahí es donde la doctrina bíblica correcta, acertada o precisa de lo que es el yo, de lo que no es el yo y lo que Dios ha provisto, ¿verdad? Para esa experiencia es crucial para que el creyente pueda crecer. Miren, ahí en sus nuevas notas podemos leer unos párrafos. Si la tienen ahí, vean en el capítulo 10, en el título El Yo. Dice, el primer párrafo dice, uno de los factores más importantes en el crecimiento cristiano es la revelación que el Espíritu Santo hace al creyente de la vida del yo.
El yo es la vida carnal por naturaleza, la vida del primer Adán, muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, completamente corrupta delante de Dios. Aquí leímos en Efesios que dice en el versículo 4:22, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la vida del yo o de la carne, viciada, ¿sí? Y corrupta. Y luego dice, en otra ocasión, los principios espirituales tienen más significado. En ninguna otra ocasión, los principios espirituales tienen más significado que aquí. Platón con su conócete a ti mismo estaba más acertado en lo que pensó, pero sí estaba bien, pero a medias. Pablo con el ya no yo, sino Cristo en mí, de las Escrituras o lo que habla de parte de Dios, está completamente acertado. Vean esta verdad de Pablo que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, entrar en un canal consistente y consciente de él y tener compañerismo con él, debe primero conocer la introspección, nada tiene que ver aquí, pero el Espíritu Santo es experiencial. Primero el creyente aprende, ya no yo, ¿sí? Es decir, cuando vienen esos pensamientos, impulsos, el deseo de hacer algo o la reacción de un enojo, una desesperación, un pensamiento impuro, cuando viene eso, el creyente va a empezar a tener una hambre, ¿sí? Una hambre para superar eso. Va a tener hambre para superar eso. Y vamos a... El deseo es llegar a ese punto de Romanos 7 que dice, miserable de mí, te ves en el espejo y ya no quieres, aborreces a ese Rafael que tiene esas reacciones, ¿cómo se llama? Que no te gustan, que sabes que desagradan a Dios y que te causan también problema con otros y ofendes a Dios con ello. Entonces, dice, primero es ya no yo, aborrecer el yo, y luego Cristo en mí. Sigo con el texto, dice, primero que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, y después, pero si muere, lleva mucho fruto. Primero es la muerte de la semilla y después es el mucho fruto. Continúo, dice, primero, siempre estamos entregados a muerte y después, para que también la vida de Jesús se manifieste, es el texto que leímos de 2 de Corintios. En el servicio, primero, la muerte actúa en nosotros, después, y la vida en vosotros. 2 de Corintios 4. Toda vida de resurrección brota de la muerte. De otra manera, no sería vida resucitada. Su vida resucitada, Romanos 6, hemos de considerarnos ante Dios como aquellos que están vivos entre los muertos. Y vean este siguiente párrafo, es el que quería llegar. Dice, por algunos años ya, la escena evangélica más bien, ha sido dominada por una conversión llamada compromiso, ¿verdad? No, quizá han tenido esta experiencia o la han escuchado de comprometerte con Dios, firmar algo para que te comprometas con Dios a ya no hacer cosas que no deseas o que sabes que ofenden a Dios, pero es el compromiso. Dice, este compromiso a menudo, y es triste decirlo, no añade otra cosa que descarrío espiritual. Cuando hay un poco de vida, a menudo brota durante la noche y florece completamente y pronto se carga con el fruto de personalidad dinámica y radiante, entre comillas, acompañada de un servicio atareado, apresurado. La tragedia de esta clase de asunto es que el yo está como en casa, está cómodo
y crece en el resplandor de todo ello. Y raramente es visto como realmente es, todos indiscriminadamente corazones y rosas. El nuevo nacimiento saludable basado en profunda convicción de pecado y arrepentimiento hacia Dios comienza claro y fuerte con amor y devoción hacia el Salvador. Pero no mucho tiempo después nos damos cuenta de que hay un elemento interior que nos jala hacia atrás, a centrarnos en nosotros mismos, hacia el mundo, que es atractivo también, hacia las normas de la ley, querer obedecer a Dios por mandamientos, hacia el pecado. Este aprendizaje por experiencias desgarradoras de la completa pecaminosidad y poder dominante del yo en la vida cristiana de cada día es el medio en donde llegamos a conocer al Señor Jesús más allá de la fase del nuevo nacimiento como nuestro Salvador, hacia la fase del crecimiento como nuestro Señor y vida. Para mí el vivir es Cristo. Ningún creyente llegará verdaderamente a conocer al Señor Jesús como su vida hasta que conozca por experiencia la vida mortal del yo interior por lo que es. Hasta aquí nos podemos detenernos un momentito. Entonces, vean esta parte, esa revelación del yo y del llegar a aborrecernos a nosotros mismos, está planeado, diseñado por Dios para llevarnos a tener hambre, para llevarnos a las verdades profundas o más profundas de la obra de Cristo y de nuestra co-crucifixión con Él. Lo que sucede en muchos casos cuando somos jóvenes creyentes o recién convertidos y nos damos cuenta de ese yo interior que no queremos y que es desagradable y que sabemos que está ahí, ¿sí? Es tratar de combatirlo con más actividades cristianas, ¿sí? Y ahí es donde entra la parte de compromiso, el mal consejo de comprometerte con Dios, ¿verdad? Si alguien, por decir, batalla con la mentira o con el odio o con una reacción de enojo, entonces el mal consejo es, pues, comprométete con Dios a ya no hacerlo, a dejar de hacerlo, ¿sí? Estudia más la Biblia, no porque la Biblia sea mala o por supuesto que es correcto estudiarla, por supuesto, pero tenemos que ir a las verdades provistas por Dios para combatir, o la provisión de Dios para el yo, ¿verdad? No solamente leerla como un hábito espiritual. Hoy le llaman disciplinas espirituales, ¿no? Tener tu tiempo de oración, tener tu tiempo de lectura puntualmente a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana para que tengas comunión con Dios y asistir a las reuniones y orar más y comprometerte con Dios. Y ese consejo es como esperar que esa vida del viejo hombre que está viciada, ¿sí? Conforme deseos engañosos, como dice Efesios 4:22, sería como esperar que ese viejo hombre cambie, ¿sí? Que deje de hacer lo malo que es y empiece a comportarse como una vida que agrada a Dios. Y el asunto aquí es donde vienen verdades doctrinales bien importantes y puntuales de que esa vida del yo o esa vida vieja no va a cambiar, es corrupta, está viciada y Dios no espera nada de parte de esa vida corrupta, más que esté muerta juntamente con Cristo. ¿Sí? Nosotros estamos muertos a esa vida del yo. Vean otro texto en Colosenses 2. Y ahorita vamos a ir avanzando con otras, hacer diferencia en otros aspectos ahí con la vida del yo. En Colosenses 2,
Alguien lea, por ejemplo, del versículo 9. No es cierto, estoy en el 3, perdón. Colosenses 3. Alguien lea del 1 al 10, por favor. Colosenses 3, del 1 al 10. ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Juanjo, adelante. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sí, muchas gracias, Juanjo. Sí. Fíjense cómo en el versículo 3:3 dice, porque habéis muerto. ¿Sí? Es un hecho terminado, algo que ya ha sucedido y que es un hecho terminado. Y luego en el 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros, y se refiere a ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Y luego dice, habiéndoos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. Y aquí es donde pudiéramos hacer la diferencia entre dos aspectos, y creo que aquí es donde debemos de confiar en el Espíritu de Dios, que nos dé entendimiento, que Él nos revele estas verdades, pues, de los hechos, de lo que ya sucedió, habéis muerto, y luego sobre el tema de haced morir y cómo nos despojamos del viejo y nos renovamos del nuevo hombre. Creo que este es el anhelo de todo creyente con hambre y con amor genuino por el Señor y el deseo genuino de una transformación en su vida. El deseo es que estas cosas queden claras, que estén definidas y que no haya un esfuerzo personal por mejorar, por agradar a Dios, sino que más bien nuestro crecimiento esté fundamentado en las verdades escriturales, doctrinales de lo que ya sucedió, ¿sí? Y de lo que he de hacer a continuación, ¿verdad? Quisiera ver si tienen alguna pregunta o comentarios, alguna duda. Sé que posiblemente hay dudas al respecto de qué es el yo, qué es la carne, qué pasó con el viejo hombre. Romanos 7 dice, el mal que mora en mí. No sé si han escuchado, creo que los creyentes tratamos de ilustrar o de definir algunas cosas, y alguien lo ha ilustrado como el perro blanco y el perro negro que hay en nosotros, ¿sí? Y al que alimentes más es el que te va a dominar. Pero creo que esa ilustración no es la más
correcta, pues, de lo que sucede doctrinalmente o de lo que ha sucedido en las Escrituras. Entonces, también se habla, por ejemplo, de las dos naturalezas que el creyente tiene, la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza de Dios. Y entonces, dependiendo la que alimentes más, es la que va a dominarnos. Entonces, aquí es donde quisiera ver si tienen algunas preguntas, comentarios, ¿qué piensan? ¿Alguien? Rafa, yo tengo nada más como una inquietud. Definitivamente yo también creo que esas ilustraciones de que el perro que alimentes más es el que va a ganar, ¿no? El negro o el blanco. Si le das más de comer al blanco, pues el blanco va a ganar. Claro, yo también creo que eso no está fuera del lugar, pues. Pero entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con este versículo donde dice haced morir? Porque ahí está haciendo un imperativo hacia nosotros, está haciendo de alguna manera, al menos aquí, en esta traducción, pues habrá que ver cómo viene el lenguaje original y ver realmente lo que Pablo en su momento quería hablar a los colosenses, ¿no? Pero en varios de las cartas de Pablo, yo sí veo imperativos. El que antes mentía no mienta más, el que antes robaba no robe más. O sea, sí creo yo que definitivamente todo va en tener los ojos puestos en Cristo, en ver más a Cristo, por supuesto. Pero sí veo imperativos yo. Entonces, la inquietud que yo tengo, y es donde no me cierra el candado de manera completa, digo, esto no es un debate, ¿no? Ni mucho menos, a lo mejor en su momento, pues, ya sería otra mesa, ¿no? Pero yo la inquietud que tengo es, ¿en qué momento ese candado, en tu opinión? Oye, aquí estoy pidiendo más bien tu opinión, porque, ¿en qué momento se cierra el candado y deja de ser un imperativo, lo que yo aquí en la Biblia veo claramente como un imperativo, o en donde a lo mejor estoy interpretando yo mal algo que aquí viene como algo que debemos hacer? Yo más bien creo que debemos hacerlo no en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu, que el Espíritu, pedirle que Él nos mueva a nosotros. Pero yo sí veo aquí como una indicación para que nosotros de manera consciente hagamos un esfuerzo. O sea, a lo mejor es un juego de palabras y quizás estemos hablando de lo mismo, pero más bien tengo esa inquietud y quisiera ver, ¿tú qué opinas, pues, en esta parte? Sí, definitivamente son imperativos. Y recuerden que, como estudiamos en Efesios, los imperativos o las instrucciones son la segunda parte del contenido de las cartas, o en este caso de Efesios. Y sí, Pablo dice, despojaos del viejo y vestidos del nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ubicamos esa instrucción? ¿Verdad? Es lo que entiendo. Y creo que justamente esa es la pregunta que todo creyente deberíamos tener para buscar entender qué es lo que Dios nos ha dado para poder capacitarnos y vivir la vida cristiana. Ahorita lo podemos comentar. Viviana, ¿quieres comentar algo? Sí. Nada más quiero, por ejemplo, que me permitan leer en otra versión. Leo desde el 4, dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. El 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Entonces, ahí nos habla de que estamos muertos desde arriba, ¿no? Ya estamos hablando de que tenemos la vida en Cristo, y entonces, por lo tanto, debemos considerarnos, habla de una consideración, no de, como comentaba ahorita mi esposo, del tema de un imperativo, ¿no? Es una consideración. Ahí es donde las variantes, ¿no? En las traducciones. Sí, por ahí va, porque
cuando Pablo dice, despójate del viejo y vístete del nuevo, o sea, ¿cómo le hago? O sea, si me veo al espejo y digo, este Rafael no deja de enojarse todos los días cuando, no sé, cuando se le cruza un carro en sentido contrario o alguien, un motociclista se le atraviesa, este Rafael reacciona con enojo y ¿cómo le hago? Pues, ¿cómo me quito a este Rafael enojón, por decir, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cómo me despojo de este viejo hombre que se enoja, que se ira o tiene cualquier otra manifestación de la carne? Y ahí es donde tenemos que tener los dos pies bien puestos en la verdad doctrinal de Romanos 6, que tiene que ver con lo que dijimos aquí en Colosenses 3, porque habéis muerto. En Colosenses 3 parece que está también muy claro la posición o el hecho terminado una sola vez. En Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y después viene, por decir, el imperativo que menciona Víctor, que es haced morir. Entonces, mi pensamiento es basado en lo que también enseña Romanos 6, Romanos 7, es que ese haced morir es una consideración, es tomar en cuenta lo que ya sucedió en Romanos 6, ¿sí? Ok, no puedo hacer nada con este Rafael, la única solución para terminar con este Rafael enojón sería quitarme la vida, ¿sí? Para que termine pues esta parte que aborrezco de mí mismo, ¿sí? Pero entonces, mi llamado, el llamado que hace Pablo es, considérate muerto. Considérate muerto. Víctor está escribiendo, reconocer constantemente. Toma en cuenta que el viejo hombre ya está muerto. Tu relación con Adán está terminada y que hay un nuevo hombre en ti. En Efesios 4 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿verdad? El malo o el viejo hombre está viciado y perverso y no va a cambiar. Y el nuevo hombre es santo, perfecto, acepto, creado según Dios en la justicia y santidad. Entonces, no se trata de que cambie, de que mejore el viejo, sino de que me considere muerto en relación a ese viejo hombre. Por eso dice, haced morir, es decir, gracias Dios, porque ese viejo hombre no me domina, no es mi amo, no tengo ya ninguna relación con él. Y gracias porque soy una nueva creación. Esa es la consideración y el tomar en cuenta lo que somos ahora en Cristo. Y a partir de ahí sucede esto que leímos en 2 Corintios 4, que es, en mí actúa la muerte y lo que ustedes ven o lo que mi esposa ve, lo que mis hijos reciben de mí, en mis acciones, en mis palabras, es la vida de Cristo, ¿sí? Y no soy yo, porque yo estoy muerto juntamente con Él. Por ahí va el asunto, ¿sí me explico? No se trata de hacer un esfuerzo por cambiar o por suprimir mis pensamientos. ¿Cómo me voy a despojar de este enojo? Considerándome muerto juntamente con Cristo. Y aquí es donde podemos hacer también otra diferenciación, otra separación de dos elementos. Un elemento es mi relación con Adán, que ya terminó, y otra es lo que Pablo enseña en Romanos 7, que es el mal que mora en mí, ¿sí?
también podemos llamarle quizá la carne, el mal que mora en mí, y es lo que Pablo dice, quiero hacer lo bueno y no puedo, y no quiero hacer lo malo, y ahí estoy haciéndolo, este mal que mora en mí, y en medio de esa batalla de todos los días, Pablo nos llama a considerarnos muertos juntamente con Cristo, y ahí es donde tenemos la victoria, nuestra consideración de lo que ya sucedió. Vic, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, muchas veces, o sea, cuando se aprende esta doctrina de la gracia o la carne o el yo, se puede correr el riesgo de decir, no, pues yo sigo pecando, pero no soy yo, sino es la carne, pues entonces no tengo problema, ¿no? Entonces, no sé si pudieras considerar o comentar eso, pues, cuál sería o sea, por qué seguimos pecando, pues, o si se vale decir eso, ya no soy yo, no soy yo, es el pecado que mora en mí, entonces es mi carne, no soy yo. Sobre las consecuencias y todo eso. Somos responsables y nuestro pecado, todo pecado, es evidencia de tu incredulidad o de nuestra incredulidad. El pecado es evidencia de mi incredulidad, de que no estás considerándote muerto juntamente con Cristo. ¿Sí? Y el tema es un tema de dependencia, de aprender y necesitar considerarnos muertos juntamente con Cristo todos los días. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? No es que yo voy a dejar por esfuerzo propio de hacer cosas malas, ¿sí? Porque no vamos a poder. Si tomamos el compromiso de dejar de hacer ciertas cosas, la verdad es que no vamos a poder. Una persona habituada a hacer el mal, no sé, a golpear a su esposa, a gritarle a sus hijos, maltratarlos, en lugar de confiar en el Señor, nos damos a la bebida, nos perdemos en el alcohol o en las drogas, ¿verdad? Eso es algo que es un tirano que nos agarra y que nos domina, ¿sí? El pecado nos domina, y el creyente que diga, yo puedo dejar de mentir sin ningún problema, yo puedo dejar de hacer tal cosa sin ningún problema, ¿sí? Simplemente no va a poder. El pecado nos domina. Por tal razón, tenemos que considerarnos muertos o considerarnos sin relación al pecado. No nos va a dominar, no queremos que nos domine. Aquí Alan y Angelina, ¿tienen alguna pregunta o quieren comentar algo, por favor? Sí, con respecto a eso que decías que el pecado o la manifestación del viejo hombre es como la incredulidad, ¿hasta qué punto es el que no has creído en Cristo? Porque también hay muchas doctrinas o muchas enseñanzas en las que se dice que si tú no das fruto, si tú de pronto, claro, entendiendo que también se puede estar hablando de una persona que habitualmente está pecando, no que son como deslices o que, no sé si me explico, o sea, que vuelves a enojarte, que vuelves a gritar o que... Entonces, ¿hasta qué punto? Porque a mí me ha pasado, lo confieso, que de pronto te confrontan en que, a ver, no estás dando tales frutos o sigues enojándote, entonces no eres un verdadero creyente. Y el hecho de que diga aquí, despójate o deja, o lo que comentaba el hermano Víctor, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo va a llegar un momento en el que voy a creer
de tal manera, o sea, que está muerto ese viejo hombre porque parece muy vivo, porque sigue haciendo de las suyas. Entonces, hablabas de las disciplinas espirituales y yo quisiera como entender, no sé si es correcto entender que a lo mejor si yo veo la Biblia, leer todos los días la Biblia como ay, eso va a acabar con el viejo hombre o me va a convencer de que estoy muerta, de que está muerto el viejo hombre, o el conocimiento de Dios a través de su palabra, de estarla leyendo, de alguna manera me va a hacer como crecer mi lado vivo o avivarme y olvidarme y que el viejo hombre, si esté muerto, no sé si me di a entender mi duda, mi angustia, no sé si me expliqué. Sí, el nuevo nacimiento es un acto espiritual, es decir, Dios, como leímos ahorita, hace resplandecer en nuestros corazones, ¿cómo se llama? El conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo, ilumina nuestro corazón y en ese nuevo nacimiento, si entendimos nuestra necesidad y que Jesús pagó por nuestros pecados y creímos en Él, ya naciste. El asunto es de que ese nuevo o ese bebé espiritual o ese nuevo nacimiento necesita crecer, o esa persona que acaba de nacer necesita crecer. Y el problema es que a ese bebé espiritual en muchas ocasiones no se le da el fundamento, las verdades para crecer o el alimento para crecer. Y entonces no dudamos de nuestro nuevo nacimiento porque no estoy creciendo, porque no estoy viendo la vida de Cristo en mí. Pero ese no es asunto del nuevo nacimiento, sino es asunto en muchas ocasiones, creo, por la falta de alimento espiritual para seguir creciendo. Es como las verdades escriturales como esta del yo y de la cruz son como escalones, pues, o como piso, digamos, donde el creyente va avanzando y la fe son nuestros pasos, vamos dando pasos sobre esas verdades. Entonces, el creyente que no tiene esas verdades no puede avanzar, está sin avanzar en su vida espiritual, y es por eso que en muchas ocasiones dudamos de que si realmente nací de nuevo, porque no veo mi vida transformada o cambiada más allá del nacimiento. Entonces, cuando vemos entonces estas verdades, y por eso el asunto de Romanos 6, que viene después de Romanos 5, de las verdades de la co-crucifixión, de mi posición en Él, y que el mal que mora en mí queda en nosotros para hacernos dependientes de la obra terminada de Cristo. Y lo que sí explica muy bien también Romanos 7, 8, lo que explica Gálatas, es de que la carne es contra el espíritu. La carne es contra el espíritu, pero la carne no es una persona, ¿sí? Es el mal que mora en mí. Este cuerpo está sujeto a una ley de pecado. Y lo que explica Romanos 8 es de que hay una ley superior que es la ley del espíritu. Y en esa ley del espíritu es donde hemos de vivir. El espíritu es el que nos domina cuando nos consideramos muertos juntamente con Cristo. Bueno, yo creo que aquí ha terminado el tiempo, pero ¿quieres hacer un comentario, Martín, por favor? Y con ese terminamos, yo creo. Y les digo, es un tema que hay que estarlo masticando constantemente. Es un tema que hay que estarlo rumiando, masticando. Adelante, Martín. Sí, gracias, pastor. Creo que lo que la hermana Angelina comentaba es cómo diferenciar cuando es un creyente carnal de un falso convertido, o sea, trigo de la cizaña. Y a pesar de que a veces sabemos que no necesariamente el fruto es una evidencia de que es un verdadero creyente,
pero la Biblia sí enseña en la parábola del sembrador que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La justificación, la santificación, la madurez en la fe, ¿no? Ser formados a la imagen de Cristo. Pero no todos aprovechan la posición que por igual tenemos todos los hijos de Dios, que estamos puestos en Cristo. Algo que a mí me ha ayudado de parte del Señor a poder distinguir esto, que la hermana comentaba, es preguntarles a este tipo de creyentes, y se los digo muy personalmente, hermanos, no me lo vayan a malinterpretar, pero he encontrado muchos falsos convertidos que yo pensaba que eran creyentes y ellos mismos lo han reconocido que no lo eran y no habían nacido de nuevo. Y una pregunta para saber esto es preguntarles cómo se manifestó Dios al mundo, cómo se reveló Dios a la humanidad. Y solo un verdadero hijo de Dios puede responder a esa pregunta. Esta pregunta se lo he hecho a creyentes que han nacido de nuevo hace una semana, hace días, y lo responden. Pero hay hermanos que tienen años de asistir a la iglesia y no pueden responder eso y no son creyentes. La respuesta está en primera de Timoteo 3:16 y en primera de Juan 4. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dice, probad los espíritus, porque no todos los espíritus proceden de Dios. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese no procede de Dios. El hecho de entender que Cristo es Dios mismo, que tomó un cuerpo humano para vivir una vida santa y perfecta y sustituirnos en el lugar de muerte que nosotros merecíamos, porque solo Él lo podía hacer cargando nuestros pecados y al viejo hombre en su propio cuerpo, es entender por qué Dios se manifestó en carne. Y hay muchos creyentes que aparentemente entrenan en la doctrina de la gracia, pero en realidad no son creyentes. Te pueden decir versículos de memoria y te pueden tratar de explicar la gracia de Dios y te pueden citar Efesios 2:8, pero no han nacido de nuevo. En el fondo siguen confiando en sus buenas obras y en su propia bondad y en su propio amor. Gracias. Gracias, Martín. Pues vamos a despedirnos ahí. Vivi tiene una pregunta: ¿cuál sería el alimento espiritual para un bebé? Justamente un bebé espiritual es Romanos 5, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz. Y a ese bebé espiritual inmediatamente le enseña Romanos 6, las verdades de identificación. Entonces, si confió para nacer, tiene la fe y el impulso, por decir de alguna manera, de entender y seguir confiando en las verdades de Romanos 6 de identificación, ¿no? Dice, de la misma manera que recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, los primeros pasos del bebé espiritual es caminar sobre las verdades de identificación. Bueno, no sé si Víctor nos quieres despedir en una oración, Vic, o si estás ahí disponible, o Víctor, o alguien más, algún voluntario.